El gluten. El gluten. ¿Será culpable o será inocente de toda esta sintomatología? ¿Será culpable de los gases, de las flatulencias, de la hinchazón, de la celiaquía, del colon irritable, de la resistencia a la insulina, de la diabetes, de la diarrea? ¿Será culpable del estreñimiento, del dolor de cabeza, del cansancio, de la fatiga, del intestino permeable, de las náuseas, de los vómitos, del hígado graso, de la subida de peso, de los dolores abdominales, etcétera, etcétera, etcétera? Podría poner 100 síntomas o signos más, y el gluten es absolutamente culpable. Al hablar de esto hay que hablar con mucha responsabilidad, ¿verdad? Pero vamos a ir a la historia con respecto a la harina de trigo, de donde viene el pan, donde está el gluten, donde ahí encontramos nosotros toda esta proteína que es rica para es fantástica para los panaderos, es fantástica para lo que la bollería, es fantástica. ¿Por qué? Porque sube y queda rico y exquisito. Entonces, ¿qué pasaba antes? En los tiempos de Jesús, antes de los tiempos de Jesús, había solamente dos tipos de trigo. Un tipo de trigo adaptado para los climas fríos y otro para los climas cálidos. El farro es el que más se utilizó en los tiempos de los faraones en Egipto, y específicamente José, bíblico, esto es bíblico, le pidieron que se hiciera cargo de guardar trigo para una gran hambruna que venía. Y guardó dos tipos de trigo. Ahora, ¿cuántos hay ahora? Vamos a preguntarle a Google. Señor Google, vamos a preguntarle, ¿cuántas variedades de trigo hay? Y el señor Google nos responde, variedades de trigo existen más de 30.000. 30.000 tipos de trigo. Y están por todas partes. Es decir, se tomaron de esta variedad de trigo y se fueron transformando para todas las necesidades que habían en el mundo. Recuerda que después de la Segunda Guerra Mundial había una gran hambruna también, había que hacer que rindiera más esto, y lo hicieron muy bien. Pero ¿qué sucedió? Este trigo es el que nosotros hoy comemos transformado. Es decir, lo que tú le estás dando a tu hijo, ese pan, esas donas que son tan ricas y exquisitas, no puede ser bien digerido por el intestino. Y al no ser bien digerido, tu intestino delgado y colon comienzan a crear y a producir la enfermedad. ¿Qué soluciones hay para esto? Soluciones, tú las ves por todos lados, muchas, pero yo tengo una que ha venido, ha sido parte más bien de mi consulta durante muchos años. ¿Qué ha pasado con mis pacientes? ¿Por qué les va bien? ¿Por qué el problema se resuelve? Es porque he ido al fondo, he ido allá donde se obtienen los resultados, pero en el interior de la célula. Ahí, no extracelular. Recorrí las zonas azules, todas, y estas zonas azules es donde viven más las personas, donde viven más y mejor. Y hace mes y medio, 2 meses atrás, llegué de Japón, Okinawa, donde es una maravilla, y compartí con personas que viven 100, 107, 110, 115 años. Así como lo escuchas, lúcidos y bien. Posteriormente, conversé con el médico de estos pacientes y me fui posteriormente a Tokio. ¿En la búsqueda de quién? En la búsqueda del doctor Yoshinori Ozumi. Premio Nobel el año 2016. ¿Por qué? Por autofagia. Aquí es donde se gestiona la salud. Aquí es donde entra el producto, se transforma en dos cosas, en nutriente o en tóxico.
puede ser ácido o alcalino. Y los desechos se botan por el colon. Y ahí es donde nace todo el problema. Bueno, no logré conversar con él, obviamente porque ya está a otro nivel, él es ya de congreso, ya no atiende consultas a pacientes, sino que ya a todo el mundo. Bien, por ser premio Nobel, obviamente. Pero sí en la búsqueda de él me encontré con dos médicos que trabajaron con él, que fueron parte del equipo de él para lograr el premio Nobel. Dos médicos de los cuales uno de ellos hablaba español perfecto. Y él, no sé, yo lo tomo como un gran mentor. Imagínate, tú tienes una persona que es experto en recetas y que tú le pidas la receta para hacer el mejor queque, el mejor pan, algo así. Entonces yo le hice todas las preguntas y fue extraordinariamente bueno. Es una bendición, digo yo, haber estado con él. Y eso es lo que yo te quiero transmitir para que tú vayas logrando resultados que son permanentes, no momentáneos. ¿Cómo se logra esto? Primero, hay que partir por el tema de la depuración. Recuerda, depuración significa sacar colorantes, preservantes, saborizantes, edulcorantes, sodio, azúcar, fertilizante, espesante, todo lo malo y que utiliza el fabricante de esta alimentación industrializada para que sea rico, para que cuando tú lo comas... El otro día hablaba del yogur, por ejemplo. ¿Qué es lo que contiene? ¿Qué es lo que contiene? Y uno de esos componentes te daña la microbiota, te daña todos tus intestinos. Entonces depurar significa desintoxicar. Primero que todo, cuando tú tienes una casa, lo primero que haces antes de habitarla, la limpias. Tienes un jardín, lo limpias. Lo mismo pasa con los intestinos. Porque tú, si tienes 35 años, hace 35 años que vienes agrediendo todo esto. Es impresionante cuando tú comienzas a tener buenos resultados con la primera depuración. Vamos con el número 2. Quitar excesos y suplir carencias, obviamente en la alimentación. Si tú pones una gotera y que cae el cemento, una gotera, pasan los años y ves que hace un hoyo, un forado en el cemento. Lo mismo pasa con la alimentación. Si tú comes, dices todos los días, un poquito de pan, todos los días hay un queque, todos los días estás agrediendo tus intestinos. Entonces, si vas a querer resultados permanentes, tú tienes que tener un estilo de vida alejado de este producto, el gluten. Y la pregunta tuya, ¿será alejado para siempre? No, con mis pacientes no es así. Yo les enseño a cómo restaurar la microbiota, cómo restaurar los intestinos y después de eso ya podemos empezar a comer de todo. ¿Es como lo hago yo? Yo como de todo y no tengo ningún problema gástrico. Una de las cosas y observaciones que hice en Okinawa con los viejitos, tú los ves que no tienen ninguna molestia gástrica. Son todos delgados y tú dices, bueno, ¿cómo lo logran? El médico de ellos me decía es que nosotros aquí usamos la medicina preventiva. Antes, desde niños, nosotros creamos reglas. Es por eso que tenemos más del 4% de obesidad. Menos del 4% de obesidad. Y tú te pones a pensar, pucha, mi hija está gordita, mi nieto está gordito también, y culpa de la mamá. No, no es solamente culpa de la mamá, es culpa del sistema. Esta comida industrializada que lo único que hace es decir voy a hacer algo rico, pero no piensa en las dificultades que va a crear ese producto en la alimentación de la persona. Entonces, quitar exceso y suplir carencia es muy importante. Aquí viene un tema que dice sanar completamente el sistema digestivo. Cuando yo le pregunté al doctor que estaba conmigo, ¿cómo lo hacen ellos para sanar completamente? Porque es un tema difícil. Me dijo, hay que trabajar en el interior de la célula, no extracelular. Hay que trabajar ahí adentro, ahí donde crece el problema. No es un tema fácil, pero se logra. ¿Por qué? Porque yo parto limpiando a través de un
batido que lleva esos componentes que no solamente limpian, sino que van a ir creando un ambiente donde no vive la enfermedad, donde no vive el exceso de ácido, donde vive más alcalinidad que acidificación. Entonces, sanar completamente el sistema digestivo es un trabajo que tú tienes que darle ¿a quién? Buscar al médico que te ayude. Buscar al terapeuta que te ayude, pero tiene que tener ese conocimiento. ¿Por qué? Porque no te sirve un detox, no te sirve una depuración, desintoxicación del hígado, de la vesícula biliar. Tienes que arreglar todo el equipo, porque todo el equipo es importante para que tú mueras como viejita y no como una viejita enferma. Número 4. Quitar excesos, suplir carencias, pero dentro de las carencias hay una que nosotros tenemos que es el magnesio, citrato de magnesio quelado. ¿Por qué? Porque el colon es otro cerebro. Cada vez que tú tienes un problema acá, aquí te repercute. Y cada vez que tienes un problema acá, este eje le repercute también al cerebro. ¿Qué hay que hacer entonces? Darle un producto que es exclusivamente para la hiperexcitabilidad del sistema nervioso y para la hiperexcitabilidad del sistema muscular. Entonces ya logras un equilibrio interno y que te ayuda en eso y en todos los órganos del cuerpo. Y tiene que ser citrato porque ese es el que se digiere allá. Y después puse yo el caldo de hueso. ¿Por qué? Porque el caldo de hueso tiene uno de sus componentes que ayuda a restaurar esta microbiota, a restaurar este ambiente que no es tan fácil, porque recuerda que esta transformación está realizándola día a día con productos que son sintéticos, muchos de ellos. Bien, el número 5, nutrir intracelular. Nuevamente llegamos intracelularmente. Pero para nutrir intracelularmente tú tienes que sacar aquel producto por regla, o sea, una forma lógica, hay que sacar aquel producto que no lo agregue. Y es el gluten, es la gliadina. Esta proteína es muy importante y la tiene el gluten. Entonces, si no lo sacas, ¿cuándo vas a arreglarlo? Nunca. La mesa va a cojear toda la vida. Tiene que haber una regeneración celular. Cuando tú llegas al interior de la célula, recién comienza la sanidad permanente, no momentánea. Tienes que trabajar en el interior de las células porque ahí está la mitocondria. Y llegando a la mitocondria con lo que la célula requiere, ahí comienza la sanidad. Número 6, aprender a mezclar adecuadamente los alimentos. ¿Y qué te enseña tu mamá? Tu mamá dice, bueno, pollo con arroz, pollo con puré, pollo con papas fritas. Vamos a ir mezclando mal. La mamá quiere comer una legumbre, lentejas. Y le echa arroz, le echa papas, le echa fideo. Eso dura hasta los 25 años, el cuerpo se la puede. Entre los 25 y 30 años, nosotros vivimos en realidad hasta los 25 o 30 años. Desde ahí los órganos llegaron a su total madurez y comienzan a hacer el trabajo no tan bien, y empiezan los gases, y empieza la hinchazón, y empiezan todos los problemas. Entonces el gluten crea un ambiente importante, pero también la mezcla de los productos que tú vayas a consumir. Y el número 7, aquí es un tema esto, porque el equilibrio emocional en un mundo de estrés, en un mundo rápido, en un mundo de emociones que nos enseñan a hacer más, a tener más que hacer más, hay una competitividad y esa competitividad es lo que va creando un ambiente tóxico, un ambiente en tu intestino. Y eso, todo lo que se produce ahí va al hígado, hígado, corazón y corazón, cerebro. Entonces tú tienes una circulación, tu sangre, la benzina del auto anda siempre mal. Para lograrlo, tú tienes que arreglar el gluten y el azúcar de los carbohidratos, el azúcar del gluten, obviamente no va a colaborar en nada. Entonces, ante este panorama, ante este problema que nos enfrentamos nosotros con esto, mira, este niñito feliz sacando el pan. Quizás tu hija, quizás tu sobrino o la persona que estés a cargo tengan esta dificultad. La idea entonces es que tú busques una terapia, busques a una persona que te ayude, busca un mentor.
Necesitas a alguien que te ayude, pero con bases sólidas, no a través solamente de un suplemento, porque el que vende una dieta keto te va a hablar de maravillas de dejar el gluten, pero el gluten también nos sirve, pero tú tienes que digerirlo bien. Si el tema no está dejar de comer para toda la vida, tú tienes que crear un ambiente donde el gluten no te deteriore tus células. Y recuerda, la regeneración celular en tu intestino, 5, 10, 15, 20 días para que se regenere. Pero para regenerar tu intestino, ten claro de que se necesita un año. En un año, creando el ambiente, se puede restaurar 100%. Y así es como lo he hecho con mis pacientes. Y yo te invito ahora a que veas lo compartas esto, porque es una información que no todos tienen. Un abrazo y nos vemos en otro video.